Hola a todos, bienvenidos a una semana más. Hoy tenemos un fuzz del infierno, Hell Patron. Bienvenidos a Metal Tune. Pues esta semana tenemos este pedal, que es otro modelo de Atmósfera 6. Me imagino que algunos ya lo conoceréis, o muchos ya lo conoceréis, con la estética tan característica que tiene, que la verdad es que está muy guapa. Y en este caso es el Hell Patron, ¿vale? Fuzz del infierno. Es, para los que no lo conozcáis un poco en profundidad, es un fuzz basado en el circuito original del Jordan Boston, que es un fuzz que salió, pues creo que en el 66, 67, algo así, que es uno así pequeñito. Os dejaré alguna imagen por aquí que a lo mejor habéis visto alguna vez. Y es un fuzz armónico, ¿vale? Como ahora veremos. Comentaros, bueno, viene lógicamente como siempre la Atmósfera 6, a ver, perdón, aquí. Esto, que por detrás es un póster, en este caso con un luchador de lucha esta mexicana. Lo típico, su bolsita y todo el rollo, como siempre. Ya sabéis que en la Atmósfera 6 siempre cuidan un poco todo el tema del packaging y cosas así. Y os paso a comentar un poquito el pedal. Tenemos tres knobs, que serían el volumen, el ataque y este que pone SAC, que sería para hacer como una especie de... como si estuviera agotando, modificando la batería, ¿vale? Que agotando la batería. Como ahora veremos, es un pedal característico porque el fuzz armónico es de la mitad para abajo, empieza a generar cosas raras. Notaréis que ahora cuando probemos que a lo mejor la nota y suena como un acorde, pues de ese tipo de cosas, como que se te apaga, en fin, pues un poquito particular. El volumen es el nivel de entrada y, como decía el otro, es este, ¿vale? Primero vamos a hacerlo con una ganancia más o menos al 50%, el volumen al 50%. Vamos a empezar con el volumen del SAC quitado, ¿vale? O sea, con el knob al cero de esto. Como os decía, está grabado con un Fender Bassman en canal limpio, por lo tanto el pedal, cuando suba volumen, lo que va a añadir es más volumen, no va a apretar el previo, con lo cual no va a saturar, ¿vale? O sea que la saturación que vais a ver va a ser solo del pedal. Bueno, como os comentaba también en la introducción, el knob de ataque, que viene siendo la ganancia del fuzz, de la mitad para abajo es cuando más vamos a percibir el tema de lo que es el fuzz armónico. Esto quiere decir que va a generar como artefactos y va a hacer cosas raras. Que notemos que a lo mejor das una nota y te la armoniza y suena como un acorde, o que te cambie un poco el tono de la nota y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Tendremos que ir jugando dependiendo de lo que nosotros queramos, más o menos con el volumen de ganancia. Esto no implica que vayamos a bajar mucho el nivel de distorsión, ¿vale? Porque yo os anticipo que el pedal tiene distorsión, como habéis podido comprobar, sino que vamos a hacerlo, digamos, que se comporte de manera diferente.
Para continuar, vamos a poner los controles al 10, ¿vale? Que sería donde menos armónico vamos a oír, donde va a sonar el pedal con todo el chorro de distor que trae, que es un pedal al final, pues ya sabéis, un poco la línea de pedales de Atmósfera 6, que tienen un estilo muy marcado, pues ya básicamente para hacer, bueno, así lo veo yo, para hacer metal, doom, sludge, cosas así. Por último, vamos a probar el control del SAC, ¿vale? Que es, pues eso, que te modificas como si tú estuviera quitando batería. Lo vamos a ir poniendo, pues, a la derecha del todo, funcionan las agujas del reloj, a la derecha del todo, y luego vais a ir viendo cómo, a lo mejor con niveles de ganancia bajitos y le bajamos el control empieza a generarnos como, pues eso, como ruidos raros, deja de sonar en cuanto volvemos a subir. Pero bueno, lo que os digo siempre, vamos a escucharlo, que es la mejor manera de entenderlo. Y bueno, concluyendo, ya sabéis, yo no sé cuántos pedales hemos probado aquí Atmósfera 6, pero vamos, prácticamente casi todos.
De hecho, con este, aquí tenemos 3 ahora mismo en el local. Pues, hombre, ya qué deciros, es que Atmósfera sí, como os decía antes, tiene una línea, digamos, una gama de productos y una línea un poquito tal, que es como muy marcada al estilo que a mí me gusta. Entonces, pues, evidentemente, pues no me defraudan. Todo, hasta ahora, a día de hoy, todos los pedales que he probado de ellos, y os digo, han sido unos cuantos, todos me han gustado. Quizá este es el que veo más particular de todos, por lo que os decía, porque los fases armónicos no es un faz normal y este genera artefactos cuando bajas el nivel de ganancia. Son fases que no limpian tan bien con el volumen, entonces son más difíciles. Quizás no son el típico faz para, digamos, sonar más o menos bonito, sino que es un faz para sonar muy muy fuerte. Como veis, tiene mucho nivel de ganancia, mete mucho volumen cuando tienes mucho techo limpio en el amplificador. Y bueno, yo creo que puede sale un sonido bastante guapo. Estéticamente, como siempre, están muy cuidados. Como os decía, viene con las instrucciones, que por detrás es un póster, viene con la funda de tela para el pedal. Vienen muy bien acabados, porque la verdad es que el tipo este de pintura y lo que viene aquí, no sé si se verá, es así como, pues no sé, tío, está como en mate, que queda súper guapo. Y bueno, pues eso, que no defraudan nunca. Es una marca, además, son pedales que son relativamente asequibles para todo el mundo, que si sabes lo que quieres, Atmósfera 6 no te va a defraudar nunca. Así que darle las gracias a Jan y a Xavier por hacernos llegar el pedal, a vosotros por apoyar el canal una semana más, y ya sabéis, cualquier comentario que tengáis, dudas o sugerencias, no lo dejéis aquí abajo. Si le dais al botón de suscribiros y tal, nos ayuda un montón, y si no, pues nada. Y yo por mi parte nada más, y nos vemos la próxima semana.